Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, continuamos con lo que es la explicación de la economía peronista, ¿sí? Eh, la clase anterior estuvimos trabajando ya sobre una primera cuestión importante, que era el establecimiento del primer plan quinquenal, que tenía objetivos y medios, ¿sí? Eh, y vamos, ahí va. Estuvimos hablando de, bueno, esta apuesta por el mercado interno, ¿sí? Con impulsada ese mercado interno por la demanda que iba a llevar a mayor consumo, ¿sí? A un aumento de salarios, ¿sí? Consumo, un crecimiento del consumo a través de un aumento de los salarios, ¿sí? Y ese aumento de los salarios y del consumo iba a llevar a mayor producción, ¿sí? Entonces, acá tienen un link, dura creo 5 minutos, no dura más, ¿sí? Donde Perón explica el plan, ¿sí? Lo que comenzó entonces a desarrollarse, lo comenzó a desarrollarse, no, digamos, el escenario en el cual eh, se va dando ese primer plan quinquenal es el de un superávit de la balanza comercial, un superávit de la balanza comercial, eh, en el sentido de que, ¿se acuerdan este título de Perón antes de Perón? Bueno, acá hay una tendencia que el primer plan quinquenal se sigue desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, esto ya venía desde antes, fíjense, en 1939. Dado todo lo que yo expliqué en videos anteriores, Argentina estaba en un escenario de superávit, lo cual es positivo, obviamente, como sería lo contrario del déficit. Había un superávit en la balanza de comercio, la balanza comercial, la que yo tengo en cuenta, importaciones y exportaciones. Eh, bueno, sí, un superávit generalmente, no, pues dije, antes me quedé pensando, pues dije, siempre es bueno, sí, en realidad siempre es bueno, pero bueno, hay que tener, bueno, no importa, no le voy a complicar. Sí, Argentina tenía una balanza comercial positiva, ¿sí? Sobre todo por esto que habíamos dicho, ¿se acuerdan de que Argentina, digamos, no, había un problema con la oferta de productos? Argentina quería comprar, pero no, dado toda la Segunda Guerra Mundial, hay un problema con la oferta, es decir, con lo que a la Argentina le vendían los países y las empresas que a Argentina le vendían, muchas estaban en Europa y bueno, Europa era un descontrol. Entonces Argentina no tenía dónde comprar, digamos, ¿no? Entonces hay un superávit en la balanza comercial de 10 años consecutivos, fíjense qué número importante, ¿sí? Desde 1939 sería en adelante, yo ya estoy a fines del 40, y obviamente entonces se da también de la mano de estos de 7 años de acumulación de reservas. ¿Sí? Eh, Obviamente lo que ayudó mucho en el tema de la balanza comercial es que la cotización de los bienes primarios, que era lo que Argentina exportaba, ¿sí? Se mantuvo alta hasta el 49, ¿sí? Eh, lo que sí, y acá por eso hablamos anteriormente del salario real, que 44-46 fue un momento en el cual sí, esto en realidad, sí, no sé por qué esto lo puse acá. Nada, no sé, me lo olvidé de sacar, no sé. Sí, porque este tiene sentido y este tiene sentido, este no me acuerdo. Nada, bueno, lo explico porque está ahí, ¿sí? Que tenía que ver con que Argentina 44-46 tuvo una inflación creciente, con lo cual el salario real se cayó. Nada, supuestamente me parece que debería estar más arriba, esto cuando hablamos del salario real, por eso que dice el primer plan quinquenal, hay que aumentar, no dice los salarios, hay que aumentar los salarios reales, porque Argentina, por ejemplo, había 44-46 aumentado los salarios, pero se habían caído los salarios nominales, habían aumentado, pero se habían caído los salarios reales por la creciente inflación. Esto sería como un paréntesis, la verdad no sé por qué lo puse acá. ¿Sí? Sí, obviamente este primer puntito y este último tiene conexión con esto, ¿no? Porque esto decíamos, bueno, Argentina ahí
vos tenés un superávit en la balanza comercial porque los bienes, la cotización alta de los bienes primarios se mantiene alta hasta el 49 y hay una retracción de importaciones por problemas de la oferta, que es lo que decía antes. Una caída de importaciones por problemas en la oferta. No es que la demanda seríamos nosotros de los bienes industriales, ¿sí? No es que Argentina no demandaba, sino que no había problemas en la oferta. Argentina lleva entonces acumulado 7 años de reservas y entonces ahí hay una clave que es que se entra a ese primer plan quinquenal de mediados fines de los 40, porque se introduce, Perón gana en el 46 y el plan se establece en el 47. Argentina va a estar en un escenario, es verdad que no hubo muchos escenarios así en la Argentina, en esto el peronismo jugó mucho a favor, pero también es verdad que era cuestión que venía de antes, en términos positivos lo digo, ¿sí? Que Argentina entra en un escenario de ahorro, no de falta de recursos, sino de que había ya incluso muchos recursos, ¿no? Es decir, había un ahorro importante en la Argentina. Porque obviamente el peronismo jugó mucho con esto, pero también las cuestiones previas a Perón, ¿sí? Porque fíjense que el superávit en la balanza comercial es del 39, la acumulación de reservas es desde el 40, y Perón medio que entra en el gobierno en el 43 con el GO, y ahí ni siquiera, digamos, era un ministro, digamos, ni siquiera era presidente, y recién va a ser presidente en el 46, ¿sí? Es decir, acá hay como un escenario previo de tendencias al ahorro. Entonces, bien, en ese escenario, entonces, de primer plan quinquenal, ¿sí? Con esta dinámica de impulsar del mercado interno y con este otro escenario de ahorro, es que, bueno, vamos a plantear cómo tengo entonces el primer plan quinquenal, que se lo establece el gobierno, un escenario de ahorro y un escenario en el cual el gobierno busca impulsar el mercado interno. Entonces, acá nos metemos un poquito más en el tema de, digamos, políticas que impulsó el gobierno para lograr los objetivos. Por eso es hacia la consecución de los objetivos. Estos objetivos. Entonces, acá una de las medidas económicas que toma el gobierno sería la estabilidad del tipo de cambio, ¿sí? Tratar como de no devaluar la moneda, ¿sí? Digamos, porque uno de los problemas, hay gobiernos que devalúan forzados por la situación, ¿se entiende? Como que la economía te lleva, eso lo vamos a explicar más el año que viene, pero como que en realidad la propia economía lleva al gobierno a devaluar la moneda, ¿sí? A devaluar la moneda contra la divisa internacional, que ahora es el dólar, pero tal vez antes era la libra esterlina británica, o el oro en su momento, y tal vez el día de mañana sea la moneda china, no sabemos, ¿sí? Pero eso lo resolvemos con la palabra divisa internacional. Entonces, si yo tengo un escenario en el cual ahora está, creo que el tipo de cambio ahora, el oficial, ¿no? Está, la verdad no me acuerdo cuánto está, pero pongamos que está 70 a 1, ¿no? Un dólar es igual a 70 pesos. Bien. Devaluar sería que tu moneda pierde valor, ¿sí? Entonces te vas a un escenario de 100 a 1. Antes estaba 70 y ahora te vas a 100. ¿Sí? Como tu moneda está perdiendo valor, porque ahí vos tenés que poner más pesos, 100, para llevarte el mismo dólar. ¿Sí? Como que esa moneda perdió valor, y como perdió valor, entonces no pedís más de esa moneda porque perdió valor. Es una devaluación, ¿sí? Estaba 70 y se va a, dije 100, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede eso? Ahí hay dos cuestiones. Una que es una política económica en el sentido de que el gobierno busca devaluar, porque es verdad que la devaluación te favorece al gobierno, ¿sí? Y el gobierno piensa que a la sociedad, obviamente no es solo al gobierno,
sino que a la sociedad le puede ser favorable devaluar. Entonces devalúa. Pero ahí es como una decisión más propia del gobierno, ¿se entiende? Es como una cuestión de política económica. Digo, bueno, yo ahora me conviene devaluar, ¿sí? No importa cuál es el beneficio, porque ahí ya nos vamos a ir mucho de tema, ¿sí? Pero digamos como que es una decisión del gobierno. Otra decisión sería la de que muchas veces el gobierno se vio como forzado a devaluar. ¿Forzado por quién? No por un ente en sí, sino por la misma economía, ¿sí? Le está planteando de que tiene que devaluar, y entonces ahí, sí, como que ahí pasa lo contrario, capaz que el gobierno no quiere devaluar, ¿sí? Y la situación económica lo termina como empujando a la devaluación y el gobierno devalúa. Es decir, que se fue a 70, 100, fíjense, hay dos escenarios, uno en el cual el gobierno toma la decisión y otro en el cual el gobierno también toma la decisión, en los dos casos, pero es como más forzado por la situación económica, ¿sí? Como que hay muchos indicadores económicos que le dicen al gobierno, ¿sí? Son números, indicadores económicos que le están marcando que el dólar no vale 70, que el dólar vale 100. Y que vos te quedes diciendo el dólar vale 70, el dólar vale 70, el dólar vale 70, no coincide con el resto de las variables económicas. Entonces ahí es donde yo te ves forzado porque todos los números te están indicando de que el dólar vale 100, debería estar 100 y vos los tenés parado en 70. ¿Sí? Muchas veces eso termina con que el gobierno termina en algún momento cediendo. Cede, es decir, mira todos los indicadores económicos, se da cuenta que tiene que estar 100, lo tiene 70, 70, 70, 70 y ahí después evalúa. El peronismo acá utilizó el tipo de cambio, ¿sí? Es decir, el valor de tu moneda contra la divisa como un ancla para contener la inflación. Que acá este es el tema de por qué dice como ancla. Porque en realidad, si vos los tenés 70 y los llevás a 100, ¿sí? Y los llevás a 100, en cualquiera de los dos casos, porque vos tomaste la decisión, porque la quisiste tomar, ¿sí? Porque quisiste tomar esa decisión porque crees que es favorable, o porque la propia economía te va generando un escenario de que vos tomás la decisión un poco más, si se quiere, forzado. En cualquiera de los dos escenarios, de pasar de 70 a 100, el problema de eso, en cualquiera de los dos escenarios, es que generalmente, por lo menos en la Argentina, eso se traslada a inflación. Porque como se mueve el precio del dólar, se mueven los precios. ¿Sí? Esto es una larga discusión de la Argentina, pero sería, como se movió de 70 a 100 el precio del dólar, ¿sí? Sería un 50, sí, un poquito más del 50%, ¿no? Creo que sería de 70 a 100. ¿Sí? No, claro, sí, más o menos. No, un poquito menos del 50%. Si ahí yo devalué un poquito menos del 50%, ¿no? De 70 a 100, si mal no hice la cuenta. Entonces, como se movió eso, como se movió ese precio, el dólar tiene un precio de 70, pero después yo lo llevo a 100, el resto de los precios de la economía, el de la leche, el de las zapatillas, el de la carne, el del pan, van a acompañan ese aumento de casi, si pongamos que era el 40%, el 45%, bueno, a la larga los precios de las zapatillas, del pan, de la leche van a subir ese 45%. Capaz no en un día, pero se van a ir acomodando a ese nuevo precio del dólar. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchos gobiernos a veces, esto que decía, ¿no? Como que no quieren devaluar, porque si devalúan, en realidad el problema sería que se traslada inflación. Es decir, que si devalúan, ¿sí? Si devalúan, pongamos un 50%, los precios a la larga van a terminar subiendo. ¿Sí? Como que se van a acomodar al nuevo precio del dólar, que es 100, cuando antes era 70. Entonces, muchos gobiernos como que, y ahí está la figura del ancla, como que
intentan como anclar los precios sin devaluar. Como que, bueno, yo me paro en 70, me paro en 70, me paro en 70, como que esa sería el ancla. ¿Para qué? Para que los precios de los demás productos estén, los precios de los demás productos serían como el barco, ¿sí? Es un barco con un ancla. El ancla es el tipo de cambio. Muchas veces se utiliza esta metáfora, ¿sí? Como vos tenés el ancla, el barco no se mueve. Ahora, si vos levantás el ancla, la marea te va a llevar el barco, que serían los precios, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones fue la estabilidad del tipo de cambio, ¿sí? Como tener un tipo de cambio estable, ¿sí? Esto la idea era contener la inflación, y acá es donde usted lo tiene que relacionar con los objetivos, para que justamente los salarios, capaz por eso lo puse acá, justamente para que los salarios no se cayeran, porque cada vez que había aumento de inflación, ahí eso que dijimos, va a haber una caída del salario, porque, digamos, ¿sí? Puede haber una caída del salario real. O sea, había que contener la inflación, había que frenar la inflación. Por el otro lado, esta fue de las medidas más importantes. En la Argentina existía un organismo, esto que decíamos de Perón, antes de Perón, esta es una institución del gobierno, ¿sí? No es un ministerio, ¿sí? Pero es una institución del gobierno, que ya estaba creada, pero Perón la toma y la utiliza, que esta fue una de las cuestiones más importantes, que era el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Sí? El instituto es como un organismo, entiendan algo así, ¿sí? Como yo diga, es un organismo del Estado, ¿sí? No es un colegio, es un organismo del Estado. ¿Qué es lo que hace el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio? Toma una medida muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, que es la siguiente. Lo que dice el IAPI es lo siguiente. El comercio exterior, es decir, lo que se importa y lo que se exporta de la Argentina, va a pasar por el IAPI. Es decir, el IAPI va a centralizar, digamos, fíjense acá, vamos con la idea del Estado no liberal. El Estado va a controlar qué es lo que se importa y qué es lo que se exporta de la Argentina. ¿Sí? Va a centralizar el comercio exterior. Con lo cual, la medida más fuerte que toma es que el sector agropecuario tiene que venderle la producción al IAPI. Y es el IAPI el que la vende al exterior. ¿Sí? Ya no hay como una venta, se quiere, como directa, ¿no? Del productor, del terrateniente argentino al exterior, sino que pasa por el IAPI. Entonces, por eso hablamos de centralización. Todos ahí le tienen que vender al IAPI. Esta es una de las medidas más fuertes. ¿Sí? Están obligados a venderla, no es una cuestión de gusto o de deseo. Están obligados a venderle al IAPI si querían exportar, ¿no? Y el IAPI le pagaba a ese terrateniente. Ahora, el punto es que el IAPI, como dice acá, como está planteado acá, abonaba a nivel local un 50% por debajo del precio internacional. Es decir, entonces, que si la tonelada de trigo valía $100 y el IAPI la vendía a $100, porque los precios de los bienes agropecuarios, como otros productos, los llaman commodities, están puestos como internacionalmente, es el propio mercado internacional el que los pone, ¿sí? Son mercados de libre oferta y demanda, en teoría son libre oferta y demanda, y bueno, ahí se van estableciendo, porque si no, obviamente Argentina pediría mucha plata por los bienes agrarios, ¿no? Y como, bueno, se van estableciendo a nivel de mercado, digamos, ¿no? Entonces, pero en ese momento hay un precio de mercado alto para los bienes agropecuarios, lo cual favorecía a la Argentina.
Entonces, como el precio era alto, sí, pongamos, no sé, que estaban $50 y con todo el bardo de la guerra, bueno, todo lo que pasó se fue a 100, era un precio bastante bueno. Argentina, el IAPI lo vendía al exterior a 100 la tonelada de trigo, pero al productor local, ¿sí? Porque el IAPI en sí no producía, lo que hacía le compraba al terrateniente, no le pagaba los 100, sino que le pagaba en este caso 50, la mitad. Entonces, obviamente acá hay una cuestión de que, dos cuestiones. El precio en realidad, los 50 que yo le estoy pagando al tipo, era también un buen precio. No es que vos le estabas dando por debajo, que estaba yendo a la quiebra, onda que el tipo, no sé, el productor me refiero, no sé, de costo de producción tenía 60 y vos le estás pagando 50, porque ahí lo estás haciendo quebrar al tipo, ¿se entiende? Si el tipo de gasto de producción tiene 60 y vos le pagás 50, quiebra, no le dan los números. El precio era bueno, darle 50 a él le servía, al productor. Pero está claro que el productor dice, vale 100, y a mí me estás dando 50. Con lo cual, imagínense la posición política de esos sectores ante esta medida del IAPI. El IAPI se queda con esos 50, porque, es decir, paga 50, pero valía 100. Entonces hay que un 50 que se queda. Con la diferencia entre la compra local, es decir, con lo que lo compro acá adentro, y la venta al exterior, ¿sí? ¿Qué hace el IAPI? Ahí comienza, dice, financia la compra de productos nacionales a países en crisis. ¿Sí? De alguna manera, bueno, algo también se dio muy particular en la historia argentina, que Argentina asistió a algunos gobiernos europeos porque estaban en guerra. En España, en Italia, es decir, no tenían para alimentos, y Argentina ahí con esos recursos, por ejemplo, que IAPI asiste a alguno de esos países económicamente, fíjense, cosa que únicamente en ese contexto pasó, pero llega a asistir, aparte ya ahí estaba toda la inmigración española, italiana en la Argentina, bueno, entonces hay como cierto vínculo, y Argentina asiste a esos países, Italia, España. De hecho, la otra vez me enteré, bueno, ahora con todo este tema del fútbol, del Barcelona, hay una copa. Eva Perón, que era la esposa de Perón, viajó a España, hizo como una gira europea en ese momento, a España, a Italia, bueno, anunciando esto. La otra vez, no sé si la verdad, que a China asistió a, sí, algo mandó a China también, bueno. Bueno, la verdad desconozco si es real eso lo de China, puede ser. Entonces, perdón, paréntesis, de hecho hay una copa en España, me enteré el otro día, que creo que se llama ahora, es la Supercopa Española, pero en realidad el nombre original es muy loco, el nombre original es Copa Eva Duarte, en realidad. Y la Copa Eva Duarte, en realidad lo pusieron por Eva, porque Eva ayudó a que llegaran alimentos a España, llegaran alimentos a distintas localidades de España, entonces los españoles como reconocimiento crearon una copa futbolística y le pusieron el nombre de Eva Duarte, que de hecho muchos clubes la cuentan, digamos, los clubes que la ganaron la cuentan como una estrella más, digamos, ¿no? Claro, aparte, lo que pasa es que esos productos que Argentina va y de alguna manera acerca a España e Italia, ¿sí? O el financiamiento, es decir, facilitarle plata para que esos gobiernos compraran, ¿sí? ¿De dónde era? De esos 50 que se había quedado con el IAPI. ¿Se entiende? De ahí salía también, por ejemplo, si daba plata, ¿de dónde salía esa plata? Bueno, de los 50 que el gobierno ahí se quedó con el IAPI. Por el otro lado, promueve la importación de insumos, ¿sí? Es decir, fíjense acá cómo empieza a intervenir sobre la economía, porque el gobierno dice, bueno, con estos $50 que yo me quedo el gobierno, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo
facilitar a que se desarrollen determinadas empresas. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Que se importe o traer una maquinaria para hacer cemento en la Argentina. En lugar de traer la bolsa de cemento, lo podemos hacer acá, la bolsa de cemento, pero para eso necesito maquinaria. ¿Sí? Entonces, yo ahí le giraba esos 50 que yo me quedé, parte de esos 50 se lo daba a un industrial argentino para que trajera la máquina y el cemento lo hiciera acá en la Argentina. ¿Sí? Es decir, lo que estoy es favoreciendo la importación de determinados insumos. ¿Sí? Capaz, o le decía a, che, mirá, ponete a producir tal cosa, y el tipo dice, sí, pero me falta tal cosa. Bueno, mirá, la mitad, no sé, creo que habíamos dicho el motor de la heladera en su momento, ¿no? Decías, bueno, si querés, yo te pago, ¿vos necesitas traer motores de heladera? Sí, fantástico, bueno, yo te doy la mitad de cada motor, yo te doy la mitad y la otra mitad la pone tu industria. Bueno, joya, listo. ¿Sí? Entonces ahí el Estado de esos 50 lo deriva a la industria. ¿Sí? Fíjense cómo no es que Argentina no quiere exportar, no, busca exportar y busca producir lo agro. Pero fíjense cómo los recursos salen del sector agropecuario, porque yo ahí no le doy los 100 al productor agrario, sino que me quedo con 50 y lo traslado a la industria. Por ejemplo, con estos créditos. Bien, colocación de precios promocionados. Bueno, que acá directamente tiene que ver con subsidiar productos, lo que es la carne, subsidiarla. ¿Sí? Esto tenía que ver con también aumentar el salario real. ¿Por qué? Vos, si antes comprabas 1 kilo de carne, ahora comprabas 2. ¿Por qué? Porque lo que hacía el gobierno en realidad, ¿sí? En algunos casos tenía que ver con promocionar el precio, es decir, no sé, por ejemplo, el sachet de leche, ¿sí? La Serenísima ahora dicen, el sachet de leche ahora vale 60 pesos, 60 pesos vale ahora, ¿sí? Bien. Es decir, la Serenísima ahora te lo vende a 60, te lo vende a 60. Entonces el gobierno ahí lo que puede decir es, mira, que esté 30, ¿sí? Que esté 30, es decir, la mitad, y yo los otros 30 para que te lo doy yo al gobierno, es decir, te lo estoy subsidiando. Entonces vos vas al día o el Walmart o lo que sea y está a 30 pesos. En realidad la Serenísima ahí no es que bajó el nivel de ganancia porque se sigue llevando los 60 pesos. ¿Sí? Pero, pero vos, individuo, consumidor, pagás 30. Y como antes pagabas 60 y ahora pagas 30, te podés comprar 2 sachets de leche. 2 de 30. Entonces ahí aumentaste tu salario real. Obviamente esa plata, todo estoy diciendo lo que se hacía con esa diferencia de plata, ¿sí? Bueno, esto es lo que decíamos antes, subsidiar bienes de consumo masivo, ¿sí? Adquiere bienes en favor del Estado, ahí el Estado sí es que verdad que inicia con un proceso de nacionalización. Recuerdo que el año pasado expliqué lo que es Estado nacional, provincial y municipal. Fíjense que digo nacionalización de empresas, ¿sí? ¿Esto quiere decir que eliminó la propiedad privada? No, no, para nada, porque seguía habiendo propiedad privada, pero sí va a haber algunas empresas que el Estado consideraba muy importantes, como estratégicas, como que las demás industrias van a poder funcionar correctamente si, por poner un número, si estas 5 industrias funcionan bien, va a dinamizar a todas las demás, a las que yo tengo por fuera, ¿sí? Pero estas 5 tienen que tener un determinado funcionamiento. Entonces el Estado lo que hace es nacionaliza estas 5. ¿Sí? Lo que pasa es que eso había que pagarlas porque muchas estaban en manos privadas y en privadas extranjeras. Por ejemplo, capitales británicos, ¿sí? Eran propietarios de empresas y que el Estado dice, no, mira, me parece que esta empresa es mejor que esté en manos del Estado. Pero hay que pagarlo. ¿Sí? Bueno, de ahí también sale el IAPI. Y por último, entrega créditos baratos a empresas privadas y públicas, ¿sí? Es decir, el Estado que se presta, el Estado presta dinero a tasas de interés muy bajas, como que te convenía pedir prestado en realidad, ¿sí? Porque la tasa de interés era muy baja.
¿sí? Algo de esto hizo el gobierno, bueno, el gobierno actual es como que en el contexto de pandemia alargó, no sé si alguno los escuchó, algunos créditos a tasa, no es que no hay tasa de interés, hay tasa, en algunos no hay tasa de interés, lo cual ahí sí te recontra conviene, que es tasa cero, que ahí el Estado pierde como en la guerra. En otra línea lo que hizo es largó tasas de interés muy bajas, que también va a perder como en la guerra, digamos, como que no es negocio para el que presta, ¿sí? Por eso no lo va a hacer ningún banco privado eso, ¿se entiende? Ni, no sé, pero es muy difícil que un banco privado lo haga, es decir, preste dinero a cero tasa de interés o a una tasa de interés muy baja en relación a la inflación. Bueno, ahí habría explicado toda otra cosa, no tiene sentido, pero una tasa de interés que no sea como atractiva en términos reales, ¿sí? Un banco privado no lo va a hacer. Bueno, entonces ahí salta el Estado porque es el que lo va a hacer. Porque en realidad el Estado ahí lo que busca es como justamente dar créditos baratos a empresas privadas. Pasó acá, por ejemplo, en el peronismo, ¿sí? En este sentido, bueno, agarrar la plata del IAPI, prestar, por ejemplo, a empresas privadas, esto que yo decía, bueno, a ver, o un industrial te decía, quiero ampliar mi fábrica, quiero contratar más empleados, ¿sí? Pero, no sé, necesito 100 pesos y yo tengo 70. El Estado te dice, toma los 30. Y por esos 30 que yo te estoy prestando, así vos podés abrir la otra planta industrial y dar trabajo, me lo devolvés tranquilo, con tasa de interés muy baja. ¿Sí? Entonces sí me reconviene, porque el Estado me presta este dinero, yo abro la planta industrial y lo voy devolviendo con el tiempo a una muy baja tasa de interés. Entonces me reconviene. Chau, agarro la plata. ¿Sí? Que eso eran los créditos baratos. Los créditos baratos es cuando tenés una tasa de interés, una tasa de interés real, en realidad se llama. Una tasa de interés real muy baja. ¿Sí? E incluso el Estado le presta al propio Estado. ¿Sí? Esto que sería como que el banco, un banco público, un banco del Estado, ¿le presta a quién? Le presta a Gas Natural, le presta a Aguas Argentinas, le presta a, no existía en ese momento, pero lo digo porque ustedes la conocen, a Edenor, ¿sí? ¿Para qué le presta plata a esas empresas públicas? Para que justamente, si le presto a Edenor es para que Edenor extienda la red eléctrica. Si vaya a un barrio donde extender la red eléctrica a un barrio es caro, no es algo barato, ¿sí? También puede suceder que vos digas, mira, como empresa, que eso también el tema de las empresas privadas a veces, mira, a mí no me sirve extender la red eléctrica a un barrio muy popular, porque no sé si me la van a pagar. Yo no voy a hacer toda esa inversión de extender la red eléctrica hasta tal lugar, porque no sé si me la van a pagar. Es todo un tema, ¿sí? Acá no había ese problema porque muchas empresas eran del Estado. Entonces, lo que sí que esas empresas, ya sea pública, necesitaba recursos y bueno, sale con la plata del IAPI. ¿Sí? Sí, la plata del IAPI iba a un banco del Estado y el banco del Estado le prestaba a, por ejemplo, Gas Natural, que era la empresa de gas de la Argentina. ¿Y qué hacía Gas Natural? Extendía la red de gas. Entonces, otras políticas tuvieron que ver con el impulso a la ley de alquileres, ¿sí? La ley de alquileres, algo se intentó también hacer a fin del año pasado, no sé, bueno, si alguno escuchó también, más o menos similar a este punto, que tenía que ver con la ley de alquileres, ¿sí? Que era una ley, en los alquileres vos tenés lo que se llama el dueño de la propiedad, digamos, y el locatario, que sería el tipo que alquila. Bueno, se intenta regular ese mercado de alquileres. Había, obviamente en Argentina, como hay hasta hoy, un problema con el tema de la vivienda, ¿sí? Muchos accedían a la vivienda solo a través de alquileres, pero lo que pasa es que, bueno, es un mercado en el cual también a veces se dan muchos abusos, porque la gente, como no puede comprar, digamos, una familia que tal vez no llega a comprar, digamos, se banca a veces como que las condiciones de alquiler sean muy favorables para el dueño de la propiedad, digamos, y se banca condiciones muy desfavorables para el que alquila, ¿sí? Que ese sería el locatario, el que alquila. Pero el tipo necesita alquilar una casa. Entonces, terminás aceptando condiciones de alquiler que a veces no son justas.
Eh, entonces, se establece una ley de alquileres que intenta como regular ese mercado, ¿sí? Eh, que tendrían a ser un toque más beneficiosas para el locatario, ¿sí? Después hay toda una discusión si ese tipo de leyes sirve o no sirve, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Y por último, el establecimiento del sueldo anual complementario, esto ya lo expliqué, el aguinaldo. Entonces, dado todas estas políticas que nosotros estuvimos hablando, la estabilidad del tipo de cambio, la centralización del comercio exterior, otras políticas, ¿qué fue lo que sucedió? Es que claramente se verifica a fines del 40 un aumento del salario real. ¿Sí? Esto, yo ya lo expliqué en su momento, no es una cuestión subjetiva. ¿Sí? Y estos son indicadores muy importantes, también lo dije, ¿no? Para cuando ustedes analicen la cuestión política, sea que quieran votar o que no quieran votar o que les interese el tema, son, por acá va más allá. Un político de cualquier partido puede decir, sí, conmigo aumentaron los salarios reales, o a mí me gustaría aumentar los salarios, quiero que los trabajadores estén bien. Todos los políticos van a decir eso. Quiero que los trabajadores estén bien, lo van a decir todos. El punto después si eso sucede o no sucede, más si tuvo experiencia, más si pudo gobernar, digamos, ¿no? Si tuvo posibilidad de gobernar. Entonces ahí hay que mirar los indicadores y listo. ¿Sí? Acá se verifica un aumento del salario real, pero reitero que acá no es una cuestión subjetiva. ¿Sí? ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que entre el 46 y el 48 el salario real aumentó un 40%, el salario real, ¿sí? Si la capacidad de compra aumentó en un 40%, ¿sí? Y de que la famosa torta que nosotros siempre hemos hablado en la distribución del ingreso, ¿sí? Es decir, lo que genera una economía, que sería una torta de 10 porciones, ¿sí? Una torta de 10 porciones, cuánta de esa torta se llevan los trabajadores y cuánto se llevan los capitalistas. Y ahí es que uno puede decir, bueno, es justo o injusto, es equitativo o no es equitativo, ¿sí? Ahí es donde habría que introducir la discusión, ¿no? La diferencia entre la economía argentina y la economía alemana, por poner un ejemplo, es que obviamente la economía alemana genera una torta más grande, ¿sí? Además, además del tamaño de la torta, uno lo que tiene que ver es cómo se distribuye, independientemente del tamaño de la torta, ahora ya no me interesa el tamaño de la torta, lo que sí me interesa también es cómo se distribuyen las porciones entre los capitalistas y los trabajadores. Dijimos que una de las banderas del peronismo era la justicia social, entendida como una distribución de 50 y 50. Es decir, que independientemente del tamaño de la torta, 5 porciones se tenían que llevar los capitalistas y 5 porciones se tenían que llevar los trabajadores. Pero ahí aclaramos que no se partía de cero. Un gobierno nunca parte de cero. Vos cuando ya sos gobierno partís de una distribución X, ¿sí? Argentina, hacia 1950, crece obviamente crece la participación de los asalariados. Se va de un 37 a un 47. ¿Sí? Este fue uno de los momentos en que más equilibrada estuvo en Argentina. Hubo este y después otro más y después como que la balanza en líneas generales fue hacia el lado de los capitalistas. ¿Sí? Históricamente en Argentina está otro momento más que son los 70, después lo vamos a ver. Y después a partir de ahí como que esa distribución de tortas generalmente tendió a ser más inequitativa. Fíjense que acá ya era inequitativa, ¿sí? Porque acá antes era del 37 para los trabajadores. Es decir que sobre 10 porciones, casi 4, pero no llegan a ser 4, menos de 4 se llevaban los trabajadores. Bueno, ese aumento, obviamente acá, el crecimiento económico también va a ser muy positivo. Acá estoy hablando medio que fines del 40, fíjense los números. El PBI creció un 8% entre el 46 y el 48. 8% es un indicador muy bueno, ¿sí? Digo, para que ustedes tengan una idea de PBI,
eh, 8% es como algo recontra bueno y la verdad que es súper excepcional, no pasa siempre. Es muy, muy, muy raro que pase. Si China está creciendo, que es un tipo al 8% y es una cuestión muy, muy... Generalmente, digamos, para que tengan idea de porcentaje, ¿sí? Si tu economía crece un 3% es moderadamente bueno, digamos, un gobierno diría, bueno, es moderadamente bueno, independientemente de lo que uno piense, la ideología, porque estos son números. Digamos, un 3% es algo bueno, 4 bien, también 3 4 5 comienza a ser muy bueno, 5 6% es muy bueno. Como que cualquier gobierno, si de antemano vos le decís, vas a crecer, me firmás este papel que vas a crecer un 5%, te lo refirma porque es un indicador muy bueno, ¿sí? 5 o 6% es muy bueno. Obviamente, ya diría 6 incluso. De 6 en adelante es algo que pasa algunas veces en la historia económica de cualquier economía, ¿eh? No estoy hablando de, digo, incluso Alemania, digamos, no ha crecido 8%, 10%. Puede ser que en algún momento, por alguna circunstancia particular, crezca ese porcentaje, ¿sí? Pero es algo como muy acotado en el tiempo, no. El único caso muy llamativo es el de China, que hace 15 años que está más, 20 años que está creciendo por arriba como del 7. Nada, que es como en la historia económica es algo muy llamativo y muy raro, ¿sí? Puede pasar que realmente los países, si un país que va bien económicamente, ¿qué pasa? Crece un 3, un 4, después un 2, un 3, pero lo bueno de esa economía es como que eso lo sostienen en el tiempo. Entonces, si vos todos los años, durante 30 años creces, tenés una banda igual, durante 15 años, ¿sí? Vos creces un año un 3, un 5, un 2, un 1, un 4, un 3. Es como que ahí tu economía avanza, a la larga avanza porque son 15 años así, avanza. Pero fíjense, son valores 3, 4. Bueno, China es muy llamativo porque hace 15 años está creciendo a los 7 como mínimo, como que se agarran la cabeza porque crecieron 7 y es como que no se da en el resto del mundo eso, ¿sí? Entonces, digo para que ustedes se den una idea de números. Argentina ahí crece un 8, que es un indicador muy bueno, ¿sí? Y para que se una idea, esto del crecimiento del salario real, la venta de heladeras aumentó un 218%, lo cual también es muy llamativo este número por lo elevado. La venta de calzados creció un 133%, porque también es verdad que el aumento del salario real generalmente está involucrado los trabajadores, y los trabajadores ahí salen a gastar, ¿sí? Porque incluso muchas veces carecían de esos productos, no es que no tengo. Entonces vos tenés muchos trabajadores que de repente se pueden comprar la primera heladera. Entonces salen, como aumentó el salario real de todos los trabajadores, tenés todos los trabajadores yendo a comprar su primera heladera, ¿sí? Y te genera este número. Entonces, obviamente acá sí vamos a hacer una aclaración, ¿sí? Yo no estoy tan de acuerdo con esa mirada, pero me parece como correcto y apropiado ser honesto intelectualmente y plantearlo, ¿sí? Que muchos economistas o pensadores que no están de acuerdo con este tipo de políticas económicas y que en Argentina son bastante contrarios al peronismo, no niegan estos números son repositivos, digamos, ¿no? Como que un 8% no hay ningún economista que diga esté mal esto, al contrario, es como que todos van a decir buenísimo el número, esto es muy bueno, también muy bueno, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sí plantean? ¿O dónde estaría su crítica? ¿No? Es decir, que vos tengas ahorro también es muy bueno, ¿sí? Ahora, ¿desde qué lugar se dan esos números? Y dice, bueno, en realidad los números y en realidad esto del ahorro, del crecimiento del PBI, es muy, existió, porque son números, digamos, por eso también hay que debatir con números y hay que estudiar, porque si no, como uno dice cualquier cosa. Pero acá la clave, y ahí es donde va la crítica, sería, no fue tanto por obra del gobierno, sino por un contexto mundial favorable. Como que hubo un contexto mundial
que favoreció a la Argentina. Y fuera cual fuera el gobierno, por eso ahí como que no le dan ningún, si se quiere, mérito al gobierno, cualquier apuesta en el gobierno ahí hubiese sacado estos números. ¿Sí? Es decir, hubo un contexto de la economía, más en un país como la Argentina, que es como muy dependiente del contexto mundial, más o menos, pero es como una economía como que no puede marcar el rumbo. Como que si la volada económica va para un lado, más o menos hoy parece, es decir, no sé, con la crisis del 29, la crisis te va a afectar, más o menos, pero te va a afectar, porque sos la Argentina, afectó a Alemania, no, va a afectar a Argentina, eso es así. Es verdad que más o menos, pero te va a afectar. Lo mismo pasa al revés, cuando el contexto es muy bueno, ¿sí? Y hay un contexto muy bueno para la Argentina, obviamente no para Alemania, no para Alemania, no para Francia, está todo hecho pelota, ni hablar Japón, que tenía 2 bombas atómicas en el territorio, pero para Argentina, que era un vendedor de materias primas, y el precio de las materias primas estaba acá, y de repente se disparó para arriba, buenísimo, como que de repente te empiezan a llover dólares. Y pongas a Juan, Pedro, Mariela o Carla, si te llueven dólares, la cosa va a ir para adelante. Sea peronista, radical o conservador, va a ir para adelante. Por eso quiero hacer, nada, es como que ponen ahí, no niegan los números, por eso hay que estudiar, habría que ser bastante... Es difícil negar estos números con fundamento, pero sí... No lo niegan, pero dice, ojo que estos números no tienen que ver tanto con el gobierno peronista y con las ideas de Perón y con lo que Perón hizo en el Ministerio de Economía y con sus políticas y con su proyecto económico. No tuvo que ver esto, no tuvo que ver todo esto que pensó del mercado interno, sino que no tuvo que ver todas estas políticas que aplicó, el ancla, del tipo de cambio, de la centralización del comercio exterior. En realidad acá lo clave fue el contexto. Fue el contexto. Es más, diría, como que muchos economistas dicen, es más, como que terminan siendo críticos del gobierno, a pesar de estos números, con estos números terminan siendo críticos. ¿En qué sentido? Pues, ¿cómo criticar? Sí, porque dicen, como que se generó un contexto muy favorable, que históricamente pocas veces se da para una economía del tercer mundo, un contexto favorable, y en ese momento se dio, y como que Argentina la desperdició. Como que dijo, no es que no lo aprovechaste, pero como algo que podrías haber aprovechado al 100, lo aprovechaste al 20. ¿Por qué? Porque tu plan económico era malísimo. Todo esto es una boludez, todo esto no sirve para nada, y en realidad hizo que en lugar de aprovechar la oportunidad al 100, la aprovechamos al 20. Y por eso Argentina sigue siendo un país pobre. Porque hubo un momento en el cual un contexto económico mundial muy favorable para un país tercermundista, que son pocos los momentos, eso es verdad que son para la economía del tercer mundo, los momentos económicos favorables son muy poquitos. Y acá tuvimos una primera chance, ¿no? ¿Y qué hizo Argentina? En lugar de aprovecharla al 100, la aprovechó al 20. Es decir, perdió un 80% de posibilidades de crecer, de modernizarse, de ser un país moderno. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, aprovechaste un 20, o también puedo decir, que en realidad es como lo dicen, perdiste el 80% de posibilidades con tus políticas económicas, totalmente equivocadas. ¿Sí? Perdiste el tren, pasó el tren y vos lo perdiste. ¿Sí? Lo aprovechaste mínimamente y perdiste una gran oportunidad. ¿Sí? La verdad que no es mi punto de vista ese, pero bueno, me parece honesto intelectualmente plantearlo, ¿sí? Solo hago la intro, ¿sí? Una de las patas, ¿sí? Una de las patas de ahí voy a estornudar. Oh, perdón. Como no tengo nada de cerca, no me puse, y si no me hubiese puesto, por favor. Nada, una de las patas ahí también del modelo tenían que ver con la industrialización. ¿Sí? Acá sí, por eso también de Perón antes de Perón, que vimos en el primer título. Esta palabra a ustedes no les va a sonar nueva en el 47.
¿sí? Pero sí se le imprime es decir, eso que decíamos, la dirección no es nueva, pero sí la velocidad en el camino. Y acá es donde se introduce, ¿no?, una serie de políticas que tienen como objetivo acelerar el camino de la industrialización, ¿sí? En este sentido, bueno, acá hay una gráfica de ese momento, ¿sí? Esto lo dividí yo, pero para que tengan en cuenta las ideas, ¿sí? Fíjense acá, como dice banco, 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 con esta idea de que los bancos antes estaban como al servicio, esto decíamos, estaban como que prestaban dinero a elevadas tasas de interés, ¿sí? Lo cual hacía como que la actividad, por ejemplo, industrial estuviera como bastante detenida, y acá lo que se intenta es justamente a poner el sistema bancario, ya sea el del Estado, pero también el privado, a partir de regulaciones. Es decir, yo le voy diciendo al privado, vos le tenés que prestar a los industriales, ¿sí? No es si vos querés, fíjense cómo estoy hablando de la intervención en la economía ahí, ¿no? Porque no le estoy diciendo al banco privado, che, bueno, vos prestale plata a quien quieras, ¿sí? Pues o poné las condiciones que vos quieras. Claro, si yo al banco francés le digo, al Banco Galicia, le digo, poné las condiciones que quiera, pone tasa de interés muy alta, le presta tipo multimillonario, entonces, bueno, acá el Estado le comienza a decir, no, una parte de tu plata hace lo que vos quieras, la otra plata se la vas a prestar a la industria a determinada tasa de interés. Ahí estoy regulando, ahí está el Estado con la intervención del Estado sobre el sistema bancario, ¿sí? Bien. Dice abajo, con la argentinización del sistema bancario y la creación del IAPI, la Argentina afirmará su potencia. La Argentina afirmará su potencialidad sobre... está muy chiquito, sobre pilares de oro, ¿será? Con la argentinización del sistema bancario, esto que dijimos, mucho del sistema bancario, en realidad, incluso hay bancos que se nacionalizan, ¿sí? Que se nacionalizan, la idea era justamente, ¿para qué nacionalizarlos? Para que el Estado comenzara a tomar decisiones sobre los bancos, es decir, bueno, a quién le va a prestar, a quién no le va a prestar, cómo van a ser las tasas de interés, ¿sí? Por eso dice, con la argentinización del sistema bancario y la creación del IAPI, la Argentina afirmará su potencialidad sobre pilares de oro y alcanzará la plena manifestación de su grandeza, ¿sí? Esto, bueno, era el IAPI, ¿sí? Esto era el IAPI. Fíjense acá cómo en esta gráfica se introduce por un lado bienes agrarios y comienza por este lado a salir bienes industriales, ¿no? Transportes, maquinaria, ferrocarriles, ¿sí? Acá hay como una grúa, ¿sí? Fíjense ahí cómo eso se va desarrollando, ¿sí? A partir de la gráfica, ¿sí? Entran bienes agrarios y sale esta Argentina vinculada a la industrialización, ¿sí? Fíjense acá hay un mapa de la Argentina en el cual acá tengo una industria y tengo una industria acá, fíjense, ¿no? Cómo sale de la idea de la Argentina y digamos, de la Argentina y, no sé, como que va asociando la Argentina a la industria, ¿no? Repito, es muy importante estudiar la gráfica, porque esto es una gráfica pública, es el Estado que emite un discurso a través de una imagen. Bien, bueno, lo que vamos a ver en la clase anterior sería cuáles son esas políticas que tienden a la industrialización, ¿sí? Bien, bueno, espero que se encuentren bien. Ahora me veo con un curso en 5 minutos. Saludos.